no es un libro. Ahí está lo que habló la palabra y le llamamos también palabra. Pero la palabra de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo no lo conocemos si no leemos ese libro que nos ha dejado para que conozcamos cuán grande es el amor que Dios nos tiene y que la plenitud de su amor está cuando nos envía a Jesucristo. Tanto en el libro del Génesis como en el comienzo del Evangelio de San Juan nos hace entender que por la palabra fueron creadas todas las cosas y nada se hizo sin la palabra. Entonces, ¿cómo? Que la palabra es alguien que no está introducido en las cuestiones religiosas. Y oí hablar que la palabra crea, estamos hablando metafóricamente. No hablamos metafóricamente, hablamos realmente, porque la palabra es Jesucristo. Uno de los nombres con los cuales llamamos al Señor es palabra. A la segunda persona de la Santísima Trinidad le llamamos verbo, palabra, locución de Dios, lo que queramos ponerle, pero la forma más extensiva es la palabra. Y la palabra se hizo carne. La palabra tomó condición humana y habitó entre nosotros. Esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros es al que ahora lo vamos a celebrar en su muerte y en su resurrección. O sea, la palabra tomó condición humana, pasó como uno de tantos entre nosotros, pasó haciendo el bien para rescatarnos de nuestros pecados. Por eso, Cristo es la palabra. Y cuanto más nos adentremos en la lectura bíblica, mejor conoceremos a la palabra. Entendiendo, una vez más les digo, entendemos por palabra la persona, no entendemos por palabra el libro. No es que yo, porque me sepa el libro de memoria, ya sé quién es la palabra. Puede ser el que tenga conocimientos muy altos de Dios, pero no tengo experiencia de Dios. Alguna vez les contaba un testimonio de un compañero mío, de unos años superior a mí, que estudió pues, en los mismos lugares que yo estudié. Él, una persona muy inteligente, enseguida se dieron cuenta que la capacidad que poseía y lo mandaron a estudiar. Sacó todos los títulos habidos y por haber. De modo que, dicen, ¿en qué? Filosofía, que eran los primeros estudios, pues licenciado en filosofía. Teología, doctor en teología. Pero después de la teología lo mandaron a Israel para que estudiara Sagrada Escritura, doctor en Sagrada Escritura. Quería todavía tener más formación humanística, sacó licenciado en literatura y también sabía hablar 7 idiomas, o sea que una eminencia, pero se retiró como sacerdote después de ser el asesor, consejero, conferencista precisamente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Después de todo esto, se retiró. La razón, no tengo fe. No tengo fe. Tenía conocimientos hasta por demás. Daba conferencias brillantísimas. Lo admiraban por su capacidad de síntesis y de presentación bíblica. Pero todo estaba en el campo de la intelectualidad. Sabía mucho de los libros. Conocía a la perfección los libros. Pero no llegó a conocer al que es el origen del libro. Es la palabra que escribió lo que redactó por obra del Espíritu Santo. No lo llegó a conocer. No llegó a entender que la palabra era una persona que nos llama a la conversión, que nos llama al seguimiento, como vamos a ir viendo. De modo que entendamos que no por saber mucha Biblia somos mejores personas.
pero sí conviene que conozcamos la palabra de Dios para profundizar en el conocimiento de Jesucristo. Bueno, entonces, una vez que ya hemos visto esta pequeña introducción, tendremos que decir que la palabra de Dios te lleva a una experiencia única. Todos estos días, cuando el Papa, tanto Francisco como cuando acababa su pontificado, Benedicto XVI, las palabras más repetidas que tiene el Papa es la fe. Si no lleva a un encuentro personal con Jesucristo, no es fe. Ayer precisamente hablaba el Papa desde otra dimensión. Todos tenemos que orar. Y la oración será la expresión que hemos encontrado a Jesucristo. Recuérdenlo. Ojalá que entre en nosotros y así lo podamos hacer y decir. No es fe, no es ser cristiano, no es vivir cristianamente si yo no he tenido un encuentro con Jesucristo que me ha enamorado, me ha admirado. He podido descubrir cuán grande es el amor que me tiene, que ha llegado a dar su vida por mí. O sea, he llegado a tener una experiencia de Dios tan fuerte que podría decir con el apóstol Pablo, nadie me separará del amor que he puesto en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Y como consecuencia de ese encuentro con Jesucristo viene el cambio de vida. Recuerden bien lo que tantas veces pues decimos en el refranero, obras son amores y no buenas razones. Santiago en su carta repetirá incansablemente esa frase, la fe sin obras está muerta. No me digas que crees, dímelo por tus obras. Si tus obras no van de acuerdo a lo que dices creer, mientes. Porque Dios es una persona con la que tú te has encontrado y que te ha dicho la maravilla de su encuentro y que te pide que para estar en comunión con Él debes cambiar de conducta. Primero, has de dejar la condición de hombre viejo, mujer vieja, para ser hombre nuevo, para ser mujer nueva. De tal modo que uno que no cambia de conducta, no conoce la palabra. Ya puede sabérsela de memoria, ya puede repetirla incansablemente, que si no cambia de conducta, no se ha encontrado con Jesucristo. Entonces esto nos lleva a entender la maravilla que uno puede ver cuando dicen, a ver, el otro día cuando estaba hablando en la Eucaristía, ¿cuál era la misa de 12? Les decía, miren, ¿qué nos están diciendo ahora estadísticas concretas? De los el 100% de los cristianos que hay, un 80% no pisa nunca la iglesia, salvo que venga un matrimonio, a una misa de difuntos, que les importa un comino, ¿no? No les importa absolutamente, pero están ahí, como aburridos, cansados, a ver cuándo termina. Dice, de ese 20% que quedan, que llamémosle que son cristianos, un 15%, o no, de esos 20%, 15 de ese 20 van a la iglesia a calentar asientos. Entran y salen de la misma manera. La palabra les entró por un oído y les salió por el otro. No han cambiado absolutamente nada, ni en su mente está el cambiar. Pero eso sí, han alquilado sus asientos. Y no te sientes tú en el lugar que ellos se sientan, porque lo tienen en propiedad. Estos serán los que cuando dicen, hay que colaborar para todo el fin, ya está pidiendo,
de que no faltan nunca a misa. Pero les da lo mismo vivir de una manera o de otra. No cambian. ¿Se parecen a los otros? En gran parte. Estos pueden ser los grandes fariseos, que lamentablemente hay tantos en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Aparento una cosa, pero vivo otra. No hay conversión en su vida, ni piensan en convertirse. Y aun cuando les hable un ángel del cielo, ellos se van a convertir. Han endurecido su corazón, han cerrado sus ojos o han taponado sus oídos para no enterarse de qué está pasando. Estos son, como digo, muchos de los cristianos que con nosotros celebran la Eucaristía. Pero su corazón está muy distante del proyecto de Dios. Y ese 5% que queda es el al que le interesa que el Señor entre en su vida. Se abren a Él, escuchan la palabra, reflexionan, quieren ser mejores, aun cuando a veces la flaqueza nos arrastra al pecado. Pero ahí, al menos, he tenido ese encuentro y descubro que en medio de todo quiero seguir a Cristo, aunque sea de una manera torpe y lenta, pero quiero ir tras sus huellas y seguir sus pasos. Bueno, esa palabra pues, ahora el autor inmediatamente nos la dirige hacia el discernimiento. Sí, es curioso cómo al nada más comenzar se olvida ya de la palabra de Dios, no vuelve a decir absolutamente nada, salvo citar algunas frases, sobre todo de San Pablo, en la carta a los romanos, pero por lo demás, él sigue un criterio que me parece por una parte acertado. Y pasa de decir, esa palabra necesita oyentes, pero no oyentes para llenarse de muchas cosas, sino dialogantes. Yo podré decir que me he encontrado con el Señor siempre y cuando yo hable con Él, la oración. Y no reduzco entonces la palabra de Dios a una serie de escuchas y escuchas. No, la palabra de Dios es para que yo vaya a mi casa, para que me sitúe, sea ante el Santísimo o donde en un parque o donde encuentre el lugar adecuado para hablar a Dios de lo que Él me ha dicho. Y aquí pues ya comienza todo un tratado de oración que no me gustaría ser muy largo, pero sí decir algunas cosas de lo que uno entiende por oración. O sea, la palabra me dice, Cristo no es un ente ahí aislado. Cristo es una persona que no quiere estar solo. Y si yo lo he encontrado, no quiero estar solo, quiero hablar con aquel con quien yo me he encontrado. Me permite, el que ha venido a buscarme, me permite que yo hable con él. ¿Y cómo voy a